Vamos a predicar la palabra del Señor. Hoy he titulado esta enseñanza Gracia a 24 cuotas. Gracia a 24 cuotas. La Biblia nos dice en la carta a los Romanos, el capítulo 12, el versículo 12 y 13. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. La Biblia nos dice así: gracia a 24 cuotas. Y Romanos 8, 12 y 13 nos dice así. Vamos a esperar, algunos lo están buscando en sus Biblias. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Aquí también ya lo tenemos en las pantallas. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Allí sentaditos, cierre sus ojos y oremos al Señor. Amado Dios, te hemos cantado, te damos las gracias por hoy poder estar en tu casa. Somos privilegiados de estar aquí en tu presencia y te pedimos que nos hables hoy por medio de tu palabra, porque necesitamos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Tomen asiento, algunos están de pie. Y a menudo el mundo nos vende la idea de ser libres, y que ser libres es hacer lo que el cuerpo pide, ¿cierto? Y entonces uno escucha frases como vivamos la vida loca, o frases como es que, pastor, solo se vive una vez, como para tratar de justificar el desenfreno. Pero el apóstol Pablo hace una advertencia, y hace una advertencia basada en una realidad espiritual, y es que somos deudores. Debemos tener una deuda de gratitud para con Dios. El versículo 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. La carne no nos ha dado nada bueno. Al contrario, el vivir en el pecado nos quitó la paz, la pureza, la comunión con Dios. Y no le debemos favores al pecado. Pero ¿sabe a quién sí le debemos favor? Al que nos libró del imperio, del pecado y de la muerte. Al Señor Jesucristo. No, qué bueno sentir una deuda de gratitud hacia Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo sería nuestra reacción si alguien nos salvara la vida? Vamos a suponer que salimos distraídos del culto y fuimos a cruzar la calle y no nos dimos cuenta que venía una tractomula con 2 máquinas de esas grandotas de construcción, y uno relajado, y ahí lo va a atropellar la tractomula, y llega alguien y lo jala. Venga para acá. ¿Cómo sería nuestra actitud? ¿Seguiríamos igual? Como me arrugó la camisa. ¿No sería una actitud de qué? De agradecimiento. Ay, gracias, eres mi superhéroe, ¿cierto? Y qué bueno tener esa actitud espiritual de agradecimiento hacia Dios, porque Dios no nos salvó de morir humanamente. ¿Sabe de qué nos ha salvado el Señor? De estar separados de la presencia de Dios por toda la eternidad. Es que hemos sido salvos del infierno
Porque la vida loca o la vida desenfrenada es un engaño. Cuando tratamos de vivir conforme a la carne, se muere nuestra comunión con Dios. ¿Cuánta gente no vivió la vida loca y hoy les pesa haber vivido la vida loca? Pero el método de Dios es, versículo 13, la última parte: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí está la clave del éxito cristiano. Y es que muchos intentamos dejar de pecar por fuerza de voluntad. Y cuando intentamos dejar de pecar por fuerza de voluntad, nos equivocamos. Porque es por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, no por tus propias fuerzas. Porque hay gente que tiene fuerza de voluntad y son capaces de dejar el cigarrillo, son capaces de dejar la fornicación, son capaces de dejar malas costumbres, pero no son capaces de dejar de pecar. Y es ahí donde yo digo que está la persistencia de la naturaleza interna. Me estaba leyendo un librito y me encantó una historia. Por lo general leo libritos de fábulas, de historias, me encantan porque dejan muchas enseñanzas. A veces las enseñanzas más profundas están en los consejos más simples. Oiga, estoy filósofo hoy, gloria a Dios. Y esta es la historia de un gatico mesero. Resulta que en la antigüedad, en un reino muy lejano, érase una vez, en muy lejano, había un gatico. Y a este gatico lo entrenaron para que sirviera las bebidas en un bar. Lo enseñaron a caminar en dos patas y con las otras dos patas cargaba una bandeja y repartía las bebidas. Y la fama, se hizo famoso en toda aquella nación. Venían querubines desde muy lejanos, venían gente desde muy lejos para ver al gato mesero. Pero resulta que un día estaba el bar abarrotado, el gatico mesero, pero se metió un ratón. Y el gatico se le olvidó que era un mesero. Se puso en cuatro patas y cazó al ratón. Entonces la gente empezó a preguntarse qué le había pasado a aquel gran mesero. Pero un sabio le respondió: él no era un mesero, él era un gato. Y aunque pareciera un mesero, su naturaleza era la de un gato. Y la historia de este gatico nos muestra que podemos entrenarnos para ser cristianos. Mire, usted puede educar a una persona para que tenga modales cristianos. Usted puede entrenar a una persona para que hable como cristiano. Usted puede vestirse como cristiano. Pero si el Espíritu Santo no está en ti, tu naturaleza será la de un pecador. Por eso el Evangelio no apunta a lo que hacemos, sino a lo que somos. De modo que si alguno está en Cristo, hará cosas diferentes. No, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Él todas son hechas nuevas. Aplauda fuerte el nombre de Jesús. Y el Señor confrontó esta realidad. San Mateo capítulo 23, versículos 25 y 26. El Señor les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
Los fariseos por fuera se veían hermosos, hablaban bien, sabían la ley, pero por dentro eran injustos y ladrones. Se parecían a aquel gatico. Por dentro no habían cambiado su naturaleza. Y mire, Dios no busca actores. Dios está buscando gente que sean sus hijos. ¿Saben qué es ser hijo? Si dos tigres, un tigre y una tigresa, ¿cierto? Se le dice tigresa. Ustedes son expertos en biología. Si un tigre y una tigresa tienen un hijo, ¿qué hijo van a tener? Un tigrillo. ¿Con qué naturaleza? Pues de tigre. No les va a salir un oso. Si un gato y una gata tienen bebés, por así decirlo, crías, ¿qué van a salir? Gaticos. ¿Será que les puede salir un rinoceronte? Pero si Cristo está en nosotros y somos nosotros sus hijos, entonces la naturaleza de Cristo será una realidad en nuestra vida. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. La Biblia nos dice, palabras del Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y es importante entender que es Dios el que hace todas las cosas. Yo quiero que por un momento nos imaginemos a un recién nacido en la sala de partos. El bebé está allí, pero el bebé no fue el que empujó. Cuando Maxi nació, él no fue el que hizo la fuerza. La que la hizo fue la mamá. La que casi se me muere la mamá. Hermano, ese fue el día más traumático de mi vida. Yo dije, me quedé viudo y con un bebé. Él no hizo fuerza, pero está ahí. Y del mismo modo, el nuevo nacimiento no es una medalla que nos ganamos por nuestra disciplina, o no es una medalla que nos ganamos por lo bien que lo hacemos. No. El nuevo nacimiento es el resultado del dolor de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no tuvimos que pagar el precio, Él lo pagó por nosotros. Así como cuando un hijo hereda una casa, el hijo no trabajó por ella, pero el hijo la recibe. Pero eso no significa que la casa no haya valido nada. No, le costó a sus padres. Él la está recibiendo. Y el Señor nos invita a pensar que Él ya pagó el precio, que Él ya hizo la obra, que lo que nos corresponde a nosotros es recibirlo en el corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Aplauda el nombre de Jesús. Pero una vez que un bebé nace, no se le deja solo. La mamá tiene que alimentarlo, tiene que cuidarlo. Ustedes ven a Maxi ahí, que es un terremoto hermoso. Pero él no se puede cuidar solo. A él hay que cuidarlo. Así mismo, mi amada iglesia, el Señor nos salvó, nos perdonó, pero no nos dejó solos. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré a vosotros y haré mi morada en vosotros. Porque a veces
vivimos agotados intentando mantenernos por nuestras propias fuerzas en el camino del Señor. Pero Dios no te salvó para que ahora tú te las arregles solo. No. El Señor nos salvó para que seamos su morada, para que por medio de su Espíritu venzáis las obras de la carne. Y a veces queremos como sentir que somos merecedores de lo que no somos merecedores. Y entonces a veces tratamos al Señor como si mereciéramos algo. Entonces le decimos: Señor, oré 1 hora, entonces debes darme esto. O Señor, mira, vine al culto, entonces tú tienes que darme aquello. O Señor, di mis diezmos y tú tienes que darme lo otro. Pero no es así. No, es que no lo merecíamos. Todo lo que Dios ha hecho no es por los méritos que nosotros hayamos hecho, no, es por su infinito amor, es por su infinita misericordia. No lo merecíamos, pero Él nos lo dio todo. Y a veces queremos como resolver la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. E incluso mucha gente cree merecer el favor de Dios. Y entonces dice: pastor, es que yo soy buena persona, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo soy buen trabajador. Sí, puede ser que sean grandes personas, pero en ellos no está habitando el Espíritu Santo. Porque ser una buena persona o ser decente no es suficiente para entrar al cielo. Dios sabe que exige santidad. Porque nuestras obras ante Dios son como trapos de inmundicia. Imagínese usted con un trapo sucio. A usted no les ha tocado. Yo tengo un trapo, es el que uso en el carro, que siempre huele feo, pero porque lo uso para limpiar aceite. Y cuando, bueno, ese trapo era blanco originalmente y ahora está negro y siempre está sucio. Yo le pregunto: ¿usted se lavaría la cara con ese trapo? No, pero a veces queremos como justificarnos ante Dios con trapos de inmundicia. Pero ante su perfección, la única forma de ser santos es que Él habite en nosotros. Es la única manera. Porque la santidad no es hacer cosas por Dios, es dejar que Dios haga cosas en nosotros. Escúcheme eso, ustedes toman notas. La santidad no es hacer cosas para Dios, es dejar que Dios haga cosas en nosotros, que nos limpie, que nos cambie la mente, que nos cambie la forma de hablar. Porque en el Calvario ocurrió un intercambio maravilloso. Jesucristo tomó nuestro, por así decirlo, expediente. Teníamos una carta de decretos y delitos que nos era contraria. Así lo dice la Escritura. Estábamos llenos de pecado, pero se entregó por nosotros. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero a veces intentamos como merecer o pagar. Y a veces sacamos pecho: uy, pastor, es que yo lo que hago, es que yo lo que soy. No. Qué bueno que la gloria siempre sea para el Señor. Porque tenemos este maravilloso tesoro en vasijas de barro, para que la gloria y el poder no sea nuestro, sino de nuestro Señor Jesucristo. Y el fruto del Espíritu
Es la muestra de una relación, no del esfuerzo. San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. El Señor Jesucristo dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. San Juan 15 versículos 4 y 5. El 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿Usted ha visto alguna vez a una rama haciendo fuerza? Yo nunca he visto a una rama de un árbol hacer fuerza. Nunca. Yo nunca he visto una rama de un palo de mango. ¡Ay, yo tengo que dar mangos! No. Eso es algo que sale natural. ¿Sabe por qué? Porque la rama está pegadita del tronco. ¿Y qué nos pide el Señor? Que nosotros permanezcamos en Él. Amén. En Él. Pero pastor, tengo imperfecciones. Pero mantente, permanece en Él. Amén. Amén. Es que a veces queremos nosotros hacer el trabajo que le corresponde a Dios. Es que pastor, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer lo otro. No, el Señor nos lo puso fácil. Permanece en Él. Pero pastor, con mis faltas, con tus faltas, pero permanece en Él. Pastor, pero con dudas, pero permanece en Él. Porque cuando permanecemos en Él, entonces lleva mucho fruto. ¿Y sabe por qué? Porque separados del Señor, nada podemos hacer. Permanecer. Y yo le pregunto, ¿qué es permanecer? Permanecer es estar. Estar. Y simplemente estar. Porque a veces queremos hacer obras para Dios, pero no estamos para Dios. Hacemos cosas, hacemos muchas. Podemos cambiar el vestido, podemos hacer muchas cosas, pero si no estamos en Dios, no llevaremos fruto. Amén, amén. Uy, pastor, ¿y cómo voy a poder vencer las obras de la carne? Pastor, es que yo cuando veo una cerveza que me la destapan, me entra sed de la mala. Uy, pastor, es que cuando yo veo a una mujer, pastor, a mí se me van los ojos. Uy, pastor, es que billete de 50,000 que yo vea mal parqueado, yo me lo voy embolsillando porque. ¿Y qué? ¿Qué podemos hacer? Permanecer en el Señor. Amén, amén. Permanecer, así de simple. Estar en oración, estar en Dios, estar en su palabra, estar en Dios. Porque el trabajo de la transformación se encarga el Señor. A veces queremos hacer nosotros el cambio. No, pero si por nosotros hicimos el cambio de vida, entonces ¿para qué sirvió el sacrificio de Cristo? Hoy estamos aquí no por nuestra fuerza de voluntad, ni porque seamos los mejores, no, es porque hemos permanecido en el Señor y por eso llevamos fruto. Aplauda el nombre de Jesús. Y qué bueno cambiar el hacer por el estar. Porque a veces confundimos el hacer con el estar. Y hacemos cosas para Dios, pero no estamos para Dios. Yo conocí un joven que su mamá le dio todo lo que él quiso. Casa, carro. Pero cuando estaba en problemas, su mamá nunca estaba. Ella hacía cosas para él, pero no estaba para él.
Porque una cosa es hacer y otra es estar. Y podemos hacer cosas para Dios. Podemos evangelizar, podemos venir, podemos hacer muchas cosas para Dios. Pero qué bueno que estemos cercanos a la presencia de Dios. Porque si te falta paciencia, mire, escúcheme esto. Si te falta paciencia, no te esfuerces por ser paciente. Esfuérzate por estar cercano al Señor. Pasa tiempo en su presencia. Si te falta fe, lo que necesitas, pastor, ¿qué necesito si me falta fe? Permanecer pegadito al Señor. El que se encarga de dar frutos en nosotros es el Señor. A veces vivimos como mortificados, esforzándonos, pero usted va a ver que cuando estamos aferrados de la mano del Señor, en nosotros empieza a fluir su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es el que hace que nosotros tengamos victoria sobre las obras de la carne. Porque Dios no busca empleados eficientes que le entreguen resultados inmediatos, no. Dios está en busca de hijos dependientes de Él, que le entreguen su corazón. Porque Dios siempre ha estado interesado en nosotros. Siempre. Dios siempre ha estado interesado en el hombre. Y a veces cometemos el error de pensar que es que muchas veces cuando lo ven a uno como pastor, la gente dice: uy, pastor, usted debió llegar allá con mucho esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo? El esfuerzo lo hizo el Señor en la cruz. A mí lo único que me tocó hacer fue permanecer. Permanecer. El Señor es el que se encarga de dar fruto, de bendecirnos, de ayudarnos, de pelear por nosotros, de levantarnos, de amarnos. Usted lo único que tiene que hacer es permanecer en Él. Aleluya, aplauda al Señor. Pero yo también como hombre he fallado. ¿Cuántas veces no habré pecado? ¿Cuántas veces no me habré equivocado? Como líder, como amigo. ¿Cuántas veces no se me habrá subido el furor? ¿Cuántas veces en un trancón en Medellín no he querido asesinar al del frente? Ay, pastor, ay, somos humanos. Yo no soy un superhumano. No, somos humanos comunes y corrientes. Pero ¿saben qué es lo que marca la diferencia? Que usted y yo estamos permaneciendo, estamos pegados a la vid verdadera. ¡Aleluya! Y a lo largo de los años, soy muy joven y bello y hermoso. Los que me ven en YouTube me escriben pastor guapo. Pero a lo largo de los años he descubierto que nuestro pecado no es más grande que la capacidad de Dios para encontrarnos y perdonarnos. No es más grande. El apóstol Pedro cometió un pecado de muerte. Porque la apostasía, ¿qué es? Negar la fe. ¿Cierto que eso es la apostasía? Y dígame, ¿quién negó al Señor? ¿Y cuántas veces? Pero y el Señor lo perdonó. Pero cometió un pecado de muerte. Pero Dios conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Y muchas veces vivimos con el miedo de salirnos fuera de la gracia de Dios. Es más, a veces creemos que si pecamos nos perdemos y si no,
Con esto no le estoy dando una licencia para pecar, no. Con esto lo que le quiero recordar es lo que dice la palabra. Hijitos, si alguno ha pecado, se perdieron para siempre y están fuera. No. ¿Sabe qué dice la palabra? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Aleluya! Mire, el Espíritu Santo es como el GPS. Oiga, yo cada vez hablo más sofisticado. El GPS. ¿Ustedes saben qué es un GPS? Mi hermano, no, tú sabes. El GPS es como un programa, ¿cierto? Tú que eres ingeniera de software. Es un programa que uno pone una dirección y le indica por dónde llegar. Pero resulta que el pastor, hermano, yo soy experto en perderme en carreteras. Tengo una maestría en perderme en carreteras. La entrada era por aquí, yo siempre sigo derecho. Pero el GPS, antes de decirme, uy, no, ya no va a llegar al destino, ¿sabe qué dice? Recalculando. Y por allá vuelve a mostrarme la ruta para seguir. Y el Señor Jesucristo es como nuestro GPS espiritual. Cada vez que fallamos, ¿sabe qué hace su gracia? Recalcula una nueva ruta para que usted y yo lleguemos al propósito del Señor, sin importar si nos hemos desviado. Aleluya. Porque Dios es un experto en buscar. Es un experto en buscarnos. Pero a nosotros nos toca permanecer. Por eso la Biblia aquí dice: el que ande por este camino, el que aquí permanezca, por torpe que sea, no se va a extraviar. El Salmo 139, los versículos del 7 al 10, el salmista está impresionado del amor de Dios, porque él le pregunta: ¿y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá no se encuentra la gracia del Señor. Y si en el Seol hiciera mi estrado, si cavo un hoyo y me entierro vivo, allí estarás tú. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, me voy a vivir al país más lejano. ¿Sabe qué? Allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es que usted tiene un Dios maravilloso. No es que nos hemos alejado. No. Si permaneces cercano al Señor, Él irá a tu encuentro. Porque el Señor Jesucristo dijo: ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta que se cansa de buscarla? Así dice, ¿cierto? Hasta que la encuentra. Y a veces, mire, amada iglesia, a veces uno tiene dudas, pasa por momentos difíciles, pero mientras permanezcamos en el Señor, Él siempre saldrá a nuestro encuentro. Él siempre tendrá cuidado para con nosotros. Él siempre extenderá su mano para levantarnos y guiarnos. Aleluya, aleluya. Mire, cuando fallamos, Dios no estira su mano para pedirnos el pago. Porque a veces pensamos que es que si pecamos el Señor nos va a cobrar, como hacen algunas religiones. Ahora como pecaste 42, Padre, no sé qué, y 35, no sé qué. No. Nuestro Dios no pide pago de nada. No, cuando fallamos, nuestro Dios extiende su mano para levantarnos del lodo cenagoso. Él extiende su mano para limpiarnos. Nos recibe con brazos abiertos. Con esto termino. Y es que Dios, he usado hoy una palabra que es que Dios se ha empecinado con nosotros. Dios está obsesionado con quienes le aman.
¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo? Y el hijo pródigo, yo le pregunto, ¿hizo lo bueno o hizo lo malo? Hizo lo malo, se portó mal. Estuvo con prostitutas, se emborrachó, despilfarró todo. Pero el hijo pródigo pensó en su padre. Y él dijo, no, yo me voy a devolver a la casa de mi padre. Pero él quería devolverse a la casa de su padre para ser un trabajador de su padre, porque él creía que ya no merecía ser hijo. Pero cuando el padre lo vio desde lejos, oiga, le extendió los brazos y fue a su encuentro y lo abrazó. Y él dijo, yo quiero ser tu trabajador. Y el padre le dijo, no, tú no eres mi trabajador, tú eres mi hijo. Usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Aplauda el nombre de Jesús. Y ese es nuestro Dios. Quizás hoy venimos arrastrando una maleta de errores, sintiendo que se acabaron las oportunidades, creyendo que ya no hay fruto, que no vamos a poder crecer, que es que eso del cristianismo es muy difícil. No, lo que Dios te dice hoy es permanece. Permanece. Pero pastor, yo no siento nada. Sí, pero permanece. ¿Cuántas veces no me senté yo en una silla y no sentía nada? Muchas veces. Pero permanecí. Ay, pastor, ¿usted cómo llegó a ser pastor? ¿Usted qué es lo que tuvo que hacer? Absolutamente nada. Permanecer. Permanecer. Pastor, ¿y usted que era un hombre tan violento? Hermano, yo me peleaba hasta con la sombra. Yo cuando veía la sombra así que estaba muy corta, la encendía a trompadas. Pastor, ¿y usted cómo hizo para cambiar? Yo no hice absolutamente nada. Es que esto es por gracia. El que lo hizo todo fue el Señor Todopoderoso. Permanecer en Él y Él en vosotros. ¡Aleluya! Y es tiempo de permanecer en el Señor. ¿Cuántos queremos permanecer? Allí donde estábamos a orar. O si te quieres arrodillar como usted quiera, orar y dígale, Señor, yo quiero permanecer. Te digo la verdad, Señor, tengo dudas, tengo una vida arruinada, a veces como que no siento nada, pero quiero permanecer. Señor, te lo debo todo. Yo no sé cómo pagarte, ni tengo cómo pagarte, ni nada de lo que haga puede compensar lo que hiciste por mí. Pero ¿sabe lo que sí quiero hacer, Señor? Yo quiero permanecer. Yo quiero permanecer en ti. Señor, me he equivocado mucho, he pecado. Tal vez tengo muchas cosas con las cuales estoy luchando, pero yo quiero permanecer. Yo quiero permanecer en ti, Señor. Ayúdame a permanecer en ti. A veces quiero hacer tantas cosas para ti, pero lo que tú me pides es que yo permanezca. Señor, yo quiero permanecer en ti. Tal vez no vea resultados pronto, pero yo sé que alejado de ti, Señor, nada podré hacer. Señor, gracias, porque tú no me amas. Tú me amas, tú me perdonas, tú me limpias. Señor, yo quiero que tú cambies mi naturaleza. Pero quiero dejar de esforzarme a hacer cosas humanas para lograr lo que no se logra humanamente. Yo quiero permanecer en ti. Dígale, Señor, ayúdame a permanecer en ti. A permanecer a pesar de las dudas. A permanecer a pesar de tantas dificultades. A permanecer a pesar de que hay problemas familiares, hay tantas situaciones, pero yo quiero permanecer en ti, Señor.